Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Si me ve por primera vez, soy Atómica Fugaz. Bueno, en este video quiero enseñarles cómo me fue en los primeros niveles. A lo mejor a alguno de ustedes le puede ayudar. Y los que están ya jugando de tiempo veterano nos puedan dejar unos consejitos para que nos digan cómo seguir avanzando. Quiero ayudar a muchos de ustedes y que también me ayuden a mí. Bueno, el juego es completamente gratis. No tienes que pagar nada para comenzar a jugar. Solamente tienes que ir a la plataforma de ellos, crear una cuenta con ellos, ponerle un password, un correo electrónico, todo ese proceso que ellos te piden para comenzar a jugar. Te puedes cambiar el idioma también. Son como 7 idiomas que tienes para eso, que te va a ayudar muchísimo a entender lo que es la dinámica del juego. Después viene lo que es entrar en los dos, escoger el servidor, el grupo 1, el grupo 2. Crear el personaje con su físico, los ojos, el color del pelo. Bueno, si quieren otro video les puedo hacer todo eso para que puedan ver cómo es. Bueno, entrando ya a lo que es el juego en los primeros niveles, el juego es más o menos como el Archade 1.1, que en este caso es Archworld versión 2.2, pero para que más o menos tengan una idea los que jugaron Archade. Se ve bastante bien el juego, tiene bastante contenido por hacer. Y para que jugó Archade, como les dije, no piensen que de entrada van a tener haciendo paquetes, van a ir al mar a pescar y a sacar ingresos con eso. No, juego es más básico. Existe una moneda en el juego que se llama BSLT. Es un token que es el que mueve toda la economía del juego para comprar cosas en la casa de subasta, para alquilar propiedades, comprar recursos, así. También está el Archum, que es un material que también se puede obtener en el juego y se usará como material principal para la progresión y creación de personajes, o se puede cambiar por la moneda BSLT. Bueno, comenzando con el juego, lo primero que tienen que hacer son las misiones verdes, que estas vienen siendo las de raza. Estas misiones te van a dar el set completo de armas y armaduras que vas a utilizar en el juego. También te van a dar infusiones y pergamino, que son los scrolls, para ir subiendo estas armas. Les doy un consejo: concéntrense en subir todo el equipo completo y subirlo parejo, no uno primero y otro después, no todos juntos subirlo. Es decir, que gasten el labor en esto de subir las armas para que estén más fuertes, porque la labor es muy fundamental en el juego, a pesar de que no se regenera sola. No es como el Archade, que la labor se regeneraba sola. No, este no es el caso. Aquí la labor es muy importante y es muy valiosa en el juego. Así que sigan todas esas misiones verdes. Y las amarillas, hay dos principales, que creo que es el Glide y la animal de montura. Cuando ustedes caigan en lugar de nacimiento de cada raza, allí van a ir al pueblo y van a obtener esas misiones. Les doy un consejo: es importante hacer primero las verdes y después las amarillas, pero cuando estén aquí en el nacimiento de su personaje, traten de hacer las amarillas que están locales, porque ahí les pueden dar, como les dije, el Glide y la montura. Si se van y no las hacen esas nada más, cuando regresen pueden perder lo que es el hilo de las misiones y pueden perder el Glide o pueden perder el animal de montura, que es muy importante en el juego. Una cosa que me llamó la atención al comenzar el juego, porque muchos estaban en rojo y otros estaban en verde. Bueno, en la zona de guerra todos son rojos, o sea, todos somos contrarios, excepto si hay alguna raid donde ya te conviertes en verde dentro de la raid. Bueno, si estás en la zona de paz, también he visto rojo, y me di cuenta que en la parte superior izquierda de la pantalla, donde dice cambiar el estatus de combate, te dice si quieres estar modo rojo, que es hostil, o modo amigable. Si cambias en la zona verde y te pones en modo hostil, dicen que puedes recoger cuando mates los mobs y tienes más beneficios que si estuvieras amigable. Respecto a lo que es los terrenos, las tierras, las granjas públicas. Bueno, los terrenos, si ven, muchos se rentan las casas, se renta todo. Pero como está empezando, no tiene suficiente token, el BSLT, para rentar nada. En las granjas también tiene que usar labor para poner 3 artículos solamente, que lo dicen en la entrada de la granja,
y solamente duran 4 horas, no más de ese tiempo. Así que no les aconsejo que gasten el labor en eso, sino que se concentre, como les había dicho, en subir el equipo, que es el que te va a dar más power, más fuerza para entrar a la raid, para pelear, para matar a todos los mobs. Bueno, quería compartirles una cosa que me pasó en el juego, pues si a ustedes les pasa también. Cuando me dieron el animal de montura, que me lo dieron bebé, tuve que bañarlo, hacerle todo el proceso de alimentarlo, tuve que comprar una Vita-C. La compré en el General Merchandise, que está dentro de los Community Centers. Para el que no sabe dónde está ubicado todo eso, pueden presionar la M, es en mapa, y a la derecha te dice dónde están los Community Centers, dónde están los establos, dónde están las granjas públicas. Bueno, quise ponerla en el suelo, la semillita, y no me dejaba en ningún sitio. Solamente la podía poner donde vendían los animales. Por ejemplo, en Sonrí, donde venden los animales, allí pude plantar esta Vita-C. Puede ser, por ejemplo, en Genoy, puede ser también en lugares específicos. Usted puede poner la semilla de Vita-C, crecerla, darle de comer a su pez de montura y hacerle todo el proceso. A medida que vayan subiendo de nivel, pueden desbloquear las diarias. Eso lo pueden buscar en la parte inferior derecha, debajo en la pantalla, las Daily Schedule. Ahí van a ir desbloqueándola por niveles y te van a ir pidiendo, por ejemplo, matar monstruos, hacer cosas de XP, y eso te va a dar el Archon, que es muy importante, como les había dicho, le va a dar labor y le va a dar coin. Eso lo pueden hacer todos los días porque va cambiando. Bueno chicos, hasta aquí este video para que no sea tan largo. En el próximo video, si ustedes gustan, vamos a hacer lo que es todo en las armas y las armaduras, cómo se sube, cómo es todo ese proceso. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios, y si se ha quedado hasta el final de este video, regáleme un like para que me ayude y suscríbete si todavía no lo ha hecho. Nos vemos en la próxima, se me cuidan, chao chao.